Desde hace 2 sexenios, cualquier marca sobre violencia se supera al día siguiente. La violencia es el mayor reto que va a enfrentar también el próximo gobierno y piensa enfrentarla con la creación de una supersecretaría de Seguridad Pública independizada como estaba antes del actual sexenio de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué impactos tiene esto para la política interior? ¿Cuál va a ser el papel que tanto la seguridad pública como la seguridad interior van a jugar dentro de los pesos políticos dentro del gabinete del próximo gobierno? ¿Se subordinará a la política interior que la lleva, como usted sabe, la Secretaría de Gobernación, si es adelgazada radicalmente a la seguridad? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñeme, vamos rápido a ver algunos datos de contexto. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y vamos rápido, le decía, a ver este reportaje de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy sobre esto, la nueva supersecretaría que deberá estar ya funcionando como quiere el próximo gobierno a partir de que tome posesión en diciembre próximo. La violencia y el delito es el mayor reto del próximo gobierno, que planea encarar con una remodelación institucional de la política interior al volver a crear una supersecretaría de Seguridad Pública con independencia a la Secretaría de Gobernación. Después de crecer como ninguna otra desde que comenzó la actual administración en 2012, la Secretaría de Gobernación sufrirá una profunda reforma y adelgazamiento de funciones, mientras que en los próximos 6 años los recursos institucionales contra el crimen y la delincuencia de la fuerza pública se concentrarán en la nueva dependencia. La Supersecretaría de Seguridad Pública tendrá solo 3 subsecretarías, además de que en lugar del CISEN se integrará una Agencia Nacional de Inteligencia. Una subsecretaría se responsabilizará de la operación policial, otra de todos los procesos internos de certificación, transparencia, carrera policial, combate a la corrupción, estímulos y recompensas, ascensos, denuncias y denuncias internas. En tanto, una tercera subsecretaría coordinará todo lo relacionado con protección civil y será el enlace con las coordinaciones estatales, regionales y municipales. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, quiere que la nueva Secretaría de Seguridad Pública inicie labores en diciembre. En su segunda reunión, el presidente electo y el mandatario actual acordaron trabajar desde el 1 de septiembre en la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y en el nombramiento de los fiscales del país. Por su parte, Gobernación sufrirá un fuerte encogimiento al pasar de 7 a solo 3 subsecretarías, con lo que esperan una reducción en el gasto operativo y gasto corriente de alrededor de 70%, en tanto que se fortalecerán las actividades relacionadas con la procuración de derechos humanos y en particular del tema migratorio. ¿Qué implicaciones tiene esto para la política y los responsables de seguridad y de gobernación? ¿La política interior será dominada por la seguridad pública? ¿Qué tareas sustantivas le quedarán a la Secretaría de Gobernación? Alfonso Durazo, quien ocupará la secretaría, dijo que se reduce el aparato administrativo de seguridad y que se compacta, no se pierden funciones y la compactación, el programa de austeridad, tiene que darse sin perder eficacia. Abundó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional desaparecerá en virtud de que el uso político que se ha hecho históricamente de él ha terminado por deslegitimarlo. Olga Sánchez Cordero, propuesta como secretaria de Gobernación para la próxima administración, anunció que como parte de la reestructuración de las instancias federales del siguiente gobierno, esta dependencia solo contará con 3 subsecretarías. Aseguró que dentro de la Secretaría de Gobernación le quieren dar prioridad a los derechos humanos, población y migración. Por su parte, Zoé Robledo, uno de los 3 subsecretarios propuestos para Gobernación, confirmó que el CISEN desaparecerá y algunos de los temas que atendía ese organismo estarán a cargo de la Seguridad Pública Federal. El 6º informe de gobierno del presidente Peña Nieto reconoce el retroceso en el combate a la violencia en el país. Mientras que los homicidios superaron ya los niveles del sexenio pasado, hay otros delitos graves donde el avance es mínimo o inexistente. De hecho, hay más de 600 municipios en México sin un solo agente. De ahí que el gobierno considere imposible prescindir del apoyo del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública para los próximos años, una postura con la que coincide el gobierno electo.
Buen arranque de semana, estamos en Opiniones Encontradas, vamos a entrarle al tema de la seguridad, uno de los temas que día con día, semana con semana, desde hace pues prácticamente una década nos preocupan, porque lo decíamos con nuestros invitados un poco antes de empezar el programa, cada día se puede recibir una peor noticia que la anterior. Muchas gracias por estar con nosotros, a la diputada Marta Tagle, de Movimiento Ciudadana. Marta, un placer que estés con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Javier Oliva, especialista en asuntos de seguridad. Pepe, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y quiero decir que me da mucho gusto estar con Marta Tagle en esta mesa, en particular el día de hoy. Gracias. No le vamos a decir por qué en particular el día de hoy, y lo vamos a dejar a su imaginación, pero por lo pronto, si nos importa, me tengo que meter a estos temas de la seguridad que nuestro auditorio está esperando, y la verdad es que sí, la violencia y la lucha contra el delito va a ser el mayor reto, sin duda, del próximo gobierno, como ya lo fue para los otros últimos dos gobiernos. Y la primera pregunta que yo creo que obligada es viable o no es viable? ¿Se justifica o no se justifica que una de las primeras iniciativas importantes del gobierno de López Obrador, el que va a encabezar a partir del 1 de diciembre, sea regresar la Secretaría de Seguridad Pública a una dependencia autónoma de gobernación y además fortalecida y digamos con muchas más facultades quizá de las que tenía antes? Pues mira, yo creo que, justamente los dos sexenios anteriores iniciaron con este tema como uno de los grandes problemas a atender. Me parece que el asunto de la seguridad en el país se ha vuelto una prioridad para cada gobierno y de manera particular en este sexenio están anunciando justamente esta reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, igual que lo hizo Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, la primera iniciativa que envió antes de tomar posesión como presidente, justamente fue una reforma a la Ley Orgánica donde de lo que se buscó justamente fue desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y dar esas funciones a la Secretaría de Gobernación y además iniciar con una propuesta de la Gendarmería Nacional. Al paso de los años, ni la Gendarmería Nacional, ni haber llevado a la Secretaría de Seguridad Pública o subsumirla a la Secretaría de Gobernación terminó por resolver un problema que me parece muy importante en nuestro país y que tiene muchas aristas y que además no se termina de atender desde lo local, ¿no? Donde está el problema fundamentalmente. Y entonces ahora llega este presidente con la idea de retomar esta Secretaría de Seguridad Pública, pero me parece, por lo menos en las declaraciones que he escuchado a quien será quien encabece esta secretaría, que no tiene ni idea clara de para qué tantas funciones y hacia dónde va a ir esta secretaría, porque por una parte hablan de una Guardia Nacional, del Ejército de Paz, hay versiones encontradas si se va a mantener o no el ejército en las calles y hasta cuándo se va a mantener, si se va a derogar o no la Ley de Seguridad Interior, y entonces todavía no hay una claridad y eso es un tema preocupante porque deberíamos ya de estar con una iniciativa presentada en el Congreso pues para dar tiempo de discutirla, analizarla, aprobarla y estar en condiciones de que el 1 de diciembre contáramos con este diseño. ¿Qué es lo que pretendía, lo que se comprometieron además en su segundo encuentro el presidente Peña Nieto y el presidente electo? ¿Tú estás de acuerdo con el regreso de la Secretaría de Seguridad Pública a una dependencia autónoma? Javier. Bueno, hay que recordar que desde 1994 se vienen haciendo reformas muy importantes a nivel federal. En el sexenio de Ernesto Zedillo se crea precisamente la Policía Federal con un pie veterano de la primera brigada de Policía Militar que estaba en el campo militar número 1. Yo por eso sostengo que estas reformas que estamos viviendo arrancan desde 1994 y de ahí a la fecha pues hagamos un balance, ¿no? De dónde venimos y cómo estamos. Ahora, el hecho de retomar un planteamiento propiamente de los gobiernos panistas es interesante porque llama la atención en el sentido que no es que sea bueno o sea malo, o sea de un partido o sea de otro, sino hay que darle un proyecto propio. Sí me parece que es importante distinguir entre una dependencia que promueve el respeto a los derechos humanos, la democracia, el respeto a los derechos religiosos, etcétera, lo que es propiamente la Secretaría de Gobernación, de un área que se encarga de perseguir el delito. Me parece que eso sí es una idea apropiada. Es correcto. Sí, el tema es cómo se va a llamar la Secretaría, ¿no? Es decir, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública, no sé, hay ciudadana, pública, en fin, hay distintas denominaciones y eso tiene que ver mucho también con el sentido que se quiera hacer de la institución. Entonces, aquí lo importante es, lo comentamos un poco antes de entrar al estudio, julio ha sido el mes más violento de los últimos 20 años.
Entonces, no sé si la distracción del proceso administrativo y presupuestal, teniendo enfrente este repunte de los delitos de alto impacto, no sé si vaya a distraer la atención de los esfuerzos que se tienen que mantener e incluso incrementar en estas áreas, ¿no? Entonces, por el otro lado, tú bien apuntabas, un día se señala algo sobre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, y después se corrige. El Ejército de Paz. Por ejemplo, que me parece un sinsentido. No existe en ninguna parte del mundo, ni en la historia, existe un Ejército de Paz. Eso no tiene ningún sentido. El instrumento de las Fuerzas Armadas desde la prehistoria a la fecha, es decir, quienes guerrean, por decirlo así, es la destrucción del enemigo. No hay Ejército de Paz nunca en el mundo, y mexicano tampoco lo va a hacer. Entonces, sí me parece que hay una necesidad de la precisión conceptual más allá de purismos del lenguaje, porque esto nos indica cuál es el objetivo con lo que se quiere hacer. A ver, ¿cómo sientes eso, Marta? Es una especie de camino errático de los, como decía Javier, los últimos 20 años, en los que sí hay una serie de reformas permanentes en la apertura de cada sexenio, pero que en efecto nos llevan julio pasado al peor nivel de violencia en el país. ¿Es un asunto de no tener muy clara la brújula de para dónde va esto? Pues desafortunadamente me parece que ha sido un asunto de prueba y error, pero en un tema tan delicado como es el asunto de la seguridad, ¿no? Pero a ver, prueba y error aprendes. Y se debería de haber aprendido. O sea, creo que sin duda una señal muy clara de que ha sido un fracaso el tema de la política en materia de seguridad de los últimos 2 sexenios por lo menos, es el nivel de desaparecidos, de asesinados. O sea, los niveles de inseguridad y violencia que tenemos en el país nos hablan de que definitivamente hay que cambiar el rumbo. El tema está que y además este gobierno me parece que llega con un mandato clarísimo, por una parte corrupción, impunidad, pero el otro sin duda es el regresar y pacificar al país, o sea, regresar la paz al país. Esos son los mandatos con los que llega Andrés Manuel de cara al 1 de diciembre. Y si ese es un mandato, debería tener mucha mayor claridad, que lo que vaya a hacer, así sea continuar con la ley de seguridad interior, que yo estaría totalmente en contra, pero si ese fuera su propuesta, si ese fuera el tema, que lo manifestara, no estar en estos vaivenes de estar cambiando de un día para otro, dependiendo de quién se escucha. Un día se reúne con el secretario de la Defensa Nacional y sale a decir una cosa, por otro lado está quien será el secretario de Seguridad Pública diciendo otra, y entonces habla de un tema en el que no solamente no se ha aprendido de lo que ya hemos vivido, sino que además no hay una claridad con respecto a un proyecto que debe ser fundamental. Y hay una cosa que me preocupa todavía más, y hay puntos en los que parece que nunca se ha avanzado. ¿En qué sentido lo digo? Como tú decías bien hace un momento, hemos tenido reformas a la ley orgánica desde 1994 y cada sexenio se han inventado desde avances hasta retrocesos. Pienso, por ejemplo, en el regreso de la Secretaría de Seguridad Pública, no porque sea un retroceso, sino porque es una forma de recular, regresar al interior. Y al mismo tiempo hay áreas donde no hemos avanzado casi nada. Hay bondad sobre la mesa. Muchas leyes en 20 años, pero tenemos más de 600 municipios en el país sin un solo policía. Claro. Y tenemos datos del último informe de gobierno. O el 83% de los municipios de este país, de los 2.500 municipios de este país, tienen menos de 50 policías para guardar la seguridad pública. Y al mismo tiempo estamos hablando de gendarmerías, de ejércitos de paz y del ejército tal como lo conocemos en las calles. No, la seguridad pública es un asunto local, es decir, a partir de ahí se construye. Si no están esas condiciones, pues difícilmente se puede construir una estructura o un andamiaje que llegue a nivel federal. Es decir, si no hay responsabilidad, y esto lo venimos sabiendo desde hace casi décadas, casi 25 años, es decir, los recursos fiscales que se destinan a seguridad pública, hagamos un ejercicio muy simple, costo-beneficio, es decir, de los casi 15,000 millones de pesos del ejercicio fiscal pasado, ¿cuántas policías locales están funcionando de manera eficiente? Y por el otro lado, nosotros observamos, por ejemplo, ayer comenzaron nuevos puestos de seguridad del ejército mexicano, por ejemplo, en Culiacán, y así vamos viendo cómo se le suman cada vez más y más labores de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, lo cual demuestra que alguien
o algunas estructuras o algunos funcionarios no están haciendo lo que les corresponde. Y en ese sentido, sí me parece que mantenernos sobre esa línea, sin un marco regulatorio que desde luego no le tiene que dar normalidad a la violencia, pero sí obligar a la autoridad civil a que responda a un mandato legal, digo, que es elemental. Pero ¿por qué? A ver, eso tampoco, digamos, ha sido nuevo, Javier. ¿No? Y ha sido muy difícil avanzar, por ejemplo, incluso hoy es nuevamente la promesa, dentro de las distintas versiones, como tú decías, se han manejado sobre el futuro de la seguridad pública, es, a ver, van a tener que mantenerse los militares en la calle y quizá en 3 años comience a bajar, a disminuir su presencia considerablemente, casi estoy citando a Alfonso Durazo, porque vamos a preparar el relevo de policías. Algo que nos han dicho el gobierno de Calderón y que nos dijo el gobierno de Peña Nieto y no se ha podido avanzar. Regresa Secretaría de Gobernación más delgadita, dirían algunos más esbelta, una nueva Secretaría de Seguridad Pública mucho más robusta, mucho más fuerte, una super secretaría, dirían otros, para enfrentar el mayor reto del próximo gobierno, la violencia. Me quedé contigo, Marta, y la pregunta era, pues un poco, no deja de haber una promesa similar a las últimas 2 administraciones a pesar de los cambios en la ley orgánica, que es, a ver, va a seguir habiendo ejército en la calle encargado de asuntos de seguridad pública, mientras que en los próximos 3 años se preparen los policías que puedan sustituirlos. No, y lo peor, lo que parece es que además no solamente es una promesa, sino ni siquiera se ve esa propuesta, o sea, al final de cuentas, cuando Calderón decide sacar el ejército a las calles fue justamente porque las policías a nivel local eran ineficientes, estaban infiltradas y había que poner controles y por eso decide sacar al ejército en las calles. Peña Nieto continúa con esa política y ahora estamos escuchando que el ejército se va a quedar en las calles y no terminamos de escuchar qué van a hacer en lo local, porque efectivamente lo que ha comentado Javier Oliva es fundamental. El tema de la seguridad pública no se puede resolver desde la federación, porque incluso, y para eso hay diagnósticos y hay análisis que han hecho especialistas para decirnos, a ver, hay que identificar los diferentes tipos de violencia que hay en los estados. No necesariamente toda la violencia está relacionada con el crimen organizado, incluso si viene del crimen organizado, hay diferentes tipos de violencia, algunos es por el tipo de suelo, otros por el tráfico de drogas, ¿no? Hay diferentes tipos de violencia que tienen que ser atendidos allí en lo local de manera diferente. Y entonces, en lugar de estar mandando bazucazos, necesitamos tiros de precisión para empezar a atender esta violencia. E insisto, diagnósticos hay, de especialistas, de organizaciones, y eso es lo que no vemos. O sea, volvemos a encontrarnos propuestas inconexas de lo que se va a hacer en materia de seguridad. Con tu intervención, ¿es un asunto sobre todo de seguridad o es un asunto de política interior? Porque sí va a haber un desbalance, ¿no? La Secretaría de Gobernación se queda básicamente con derechos humanos, población y migración, en tanto que incluso la coordinación con los estados, con lo local, se va a la Secretaría de Seguridad Pública. Sí va a haber un desbalance. ¿Qué implicaciones tiene esto, Javier? Bueno, lo que dice Marta sobre esta diferencia. Sí, quisiera continuar sobre lo que bien apunta Marta Tagle, en el sentido de que, en efecto, la solución a este tipo de problemas tiene que darse de manera simultánea en varias partes. Es decir, no se puede apuntar solo en una línea de las Fuerzas Armadas o solo en una línea de las policías. Por ejemplo, el 72% del sistema de reclusorios federal y estatal de este país está en manos de los internos. ¿En qué país ocurre eso? ¿No? Sí. Eso por un lado. Por el otro tenemos los muy polémicos resultados que está dando el sistema penal acusatorio, ¿no? Y por el otro lado tenemos también prácticas sociales, y este es un punto muy importante que señalaba Marta Tagle. Una parte, cierto, es la delincuencia común y los distintos tipos de delitos, pero también lo que le ocurre a la ciudadanía día a día en el transporte público, en el asalto en la calle a mano armada, el robo de casa, habitación o de negocio. Es decir, lo que pasa en el día a día que tampoco se atiende del todo, ¿eh? Entonces, en México tenemos una cifra del 98% de impunidad. Entonces, en ese contexto, pues evidentemente cualquier soporte institucional en materia de seguridad pública, pues requiere de otro tipo de... En ese contexto, déjame ir un poco directo a la pregunta, y es, a ver, si la coordinación había sido casi el talismán que iba a resolver... El karma. El karma sobre el tema de los últimos 2 sexenios, y hoy la coordinación va a estar en la Secretaría de Seguridad Pública y se implica que la política interior se va a subordinar a la seguridad y quizá la coordinación se haga desde Palacio Nacional. ¿Tú qué opinas?
Pues es que ese es el gran problema. Me parece que incluso justamente la justificación de cuando se sacó la Secretaría, se quitó la Secretaría de Seguridad Pública, era que la política interior tenía que hacerse cargo de ver en su integridad cómo garantizar la seguridad pública a sus habitantes, y por eso quedaría como parte de la política interior del país. Pero como bien apunta Javier Oliva, no solamente es incluso un asunto de política interior, también pasa por el tema judicial, por el tema de los ministerios públicos, ¿no? Y por eso es que es una política pública, o sea, por eso no es solamente, no es un tema y una serie de acciones inconexas, que es lo que volvemos a ver con la propuesta del equipo de Andrés Manuel López Obrador, una serie de acciones que buscan atender algunos de los efectos de la violencia en nuestro país, pero no lo están diseñando como una política. Una política pública tiene que tener la Secretaría de Seguridad Pública, la Gobernación, el Poder Judicial, los ministerios públicos, una serie de actores integrados y diseñando una estrategia en materia de seguridad que, insisto, sigue siendo uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país y que desafortunadamente, por lo menos hasta las declaraciones, habrá que ver la iniciativa que llegue, pero por lo que he escuchado, no parece ser una propuesta que venga en ese sentido, en pensar esto como un todo donde diferentes actores tienen que atender un problema muy importante en nuestro país. ¿Ustedes dirían que no hay una política pública hasta ahora, sino respuestas políticas a una problemática? Pero ese es su punto. Pepe, está desde el error de la redacción de la Ley de Seguridad Nacional, donde dice, la seguridad nacional, por seguridad nacional se entiende, me la sé de memoria, por aquellas acciones y reacciones inmediatas del Estado. ¿Cómo que reacciones inmediatas? ¿Y la agenda dónde está? Sí. El Estado mexicano no puede ir a cabuz de los acontecimientos de desestabilización, de violencia o de eventos improvisados que sacuden a la dinámica política del país. ¿Cómo le llamarías eso? ¿Un lapsus? No, estamos al aire, tendría que decirlo de otra manera, pero digamos al menos una ocurrencia que está ahí en la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, aquí lo fundamental es países que de manera razonable han atendido problemas graves de violencia. Sé que el terrorismo es diferente al crimen organizado, pero finalmente es violencia. España, el caso de Italia, el caso de Colombia, con la concurrencia decidida del poder legislativo y del poder judicial. Porque no pueden ser solo los gobiernos, ya sea a nivel local, estatal o federal, que puedan hacerle frente a esta problemática. Y desde luego una participación también decidida de la sociedad, es decir, si no hay un claro señalamiento, una condena en el día a día de la ciudadanía de que las prácticas ilegales no deben formar parte de la construcción cívica, muy difícilmente vamos a avanzar. Es decir, si pensamos quién se roba el combustible, no solamente es quién lo roba, sino además quién lo vende. Y claro, ¿no? Es decir, entonces la cadena delictiva es muy compleja. O sea, quién lo saca, quién lo transporta, quién lo vende y quién reparte las ganancias. A ver, pero es una tarea tan compleja, porque hablar de tantos tipos de delitos, tantas contradicciones, sí te implica una tarea muy compleja. ¿Debe ser un asunto sobre todo de seguridad o debe ser un asunto de política, de tratar de resolver y superar las contradicciones? Regreso contigo, ¿no, Marta? Sí, pues bueno, yo no creo que al final de cuentas se trata de definir prioridades y una estrategia a partir de ellas, ¿no? Porque darte un ejemplo en el tema de drogas, ¿no? Me parece que parte de la estrategia ha estado dirigida en combatir incluso muchas veces a narcomenudistas, a los propios productores, agricultores, y no a este eslabón del comercio, ¿no? Si defines una estrategia sobre el comercio, estarás definiendo una prioridad y una estrategia sobre eso. Y me parece que, o sea, sin duda el tema de seguridad es un tema muy complejo, pero necesitas definir prioridades y por dónde está. Pero insisto, me parece que lo que hemos visto hasta ahorita no parece ni siquiera haber una propuesta clara de qué se va a hacer. Se han dedicado a tener estos foros, hablábamos en el receso de foros donde formalmente se escucha a la gente, pero tampoco se le llega con una propuesta. La otra propuesta fue el tema de las amnistías. Lo que dirías es más un asunto de política pública que de fuerza y de seguridad. Es un diseño de política de Estado para atender el tema de seguridad. Javier. Desde luego coincido con la apreciación de Marta Tagle. Se trata de una visión integral en donde no basta solamente con el buen ánimo o la disposición de los funcionarios, sino que esta se traduzca. Pensemos en los primeros 100 días, en esta marca simbólica que en su momento dejó como algo clásico John F. Kennedy, ¿no? ¿Qué va a pasar en los primeros resultados en materia de seguridad pública en esos primeros 100 días? ¿De quién va a ser responsabilidad? ¿A quién se le van a asignar las tareas? ¿Cómo se van a hacer los ajustes? ¿Cómo van a empezar? Porque si en algo quiere soluciones
prácticamente inmediatas la población es en materia de seguridad pública. Resultados, pero déjame ir cerrando. A ver, si estamos hablando y coinciden en el tema de integralidad y de política pública, la pregunta es adelgazar gobernación e incluso pasar la coordinación de la seguridad pública, ¿beneficia o no ese enfoque integral y digamos, de política pública? Pues yo creo que al final de cuentas deberían de haber coordinaciones. O sea, aunque al final de cuentas exista la Secretaría de Gobernación más adelgazada, sin duda el tener el papel, por ejemplo, el tema de derechos humanos está pegado con el asunto de seguridad. ¿Por qué? Porque una parte muy importante de materia de seguridad ha sido la violación en materia de derechos humanos. O sea, el gran problema del ejército en las calles ha sido cómo han violentado derechos humanos. Entonces, son cosas que no se van a poder separar necesariamente o no deberían. Y justamente esa es la integralidad que hace falta que veamos. Y por ejemplo, tampoco en las propuestas hemos hablado del papel de los gobernadores, que es otro tema fundamental. Y ahora sí, parece que es un asunto solamente del gobierno federal y del Ejecutivo. Morena tiene congresos locales y tiene muchos gobernadores. O sea, no debería de ser tampoco un tema que, bueno, antes había gobierno dividido y no necesariamente podía hacer el trabajo con los gobernadores. Ahora podría incluso plantearse una estrategia que también incluya a los gobernadores, insisto, porque además tiene gobernadores y congresos locales. Incluso peor, buena parte de los recursos destinados a la capacitación de los policías en los gobiernos estatales se diluyeron, se perdieron. Bueno, son parte de algunos de los escándalos de corrupción, precisamente. La opacidad con la que se manejan las asignaciones para la compra de armas, uniformes, patrullas, cuarteles, adiestramiento, etcétera. Yo pienso que esta labor entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad, como se vaya a llamar, debe ser complementaria. Es decir, debe de irse acompañando, no coordinada necesariamente, pero sí complementaria. Y por el otro lado, los poderes locales son fundamentales, porque de otra manera vamos a seguir viendo problemas de concentración de fuerza. Por ejemplo, según los estudios, la Policía Federal, por ejemplo, hoy tiene alrededor de 43,000 integrantes, necesitaría tener por lo menos 86,000. Y en este sexenio no creció una sola plaza la Policía Federal. La Gendarmería no forma parte necesariamente de la fuerza de la que estamos hablando. Entonces, sí es necesario un ajuste muy importante de fondo y decidido, pero yo insisto en que las posibilidades... ¿Cuándo la seguridad pública se vuelve un problema de seguridad interior? Cuando la paz pública precisamente se ve alterada de manera reiterada, ¿no? Y grave, es decir, que le impide a los ciudadanos realizar sus actividades cotidianas de manera normal. Entonces, cuando se altera, entonces sí se afecta a la seguridad interior. Y es ahí donde se complementan las medidas de la Secretaría de Gobernación en esa materia. Por lo pronto, lo que queda claro es que los militares seguirán, a pesar de lo que se haya dicho en campaña, en las calles atendiendo asuntos de seguridad, porque en efecto la seguridad interior está perdida en muchos lugares donde no hay... ¿Y con qué marco jurídico? Yo le preguntaría al nuevo gobierno. A ver, no solo marco jurídico, a mí me gustaría también saber y cómo estarán viendo, por ejemplo, los militares las propuestas como el Ejército de Pacificación o la Guardia Nacional. Va a haber segunda parte de este programa, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen que opinen? ¿Qué estarán diciendo? ¿Estarán de acuerdo, no de acuerdo? ¿Les gusta la idea? ¿Estarían de acuerdo en convertirse en ejército de paz? No, sí. Ellos van a hacer lo que su comandante supremo les diga. Eso nos queda claro. No tengo la son institucionales. Duda. Así es. Pero de todas maneras tendrán su punto de vista. Lo que no creo que tengan claro más bien es en qué consisten las relaciones civiles militares en el ámbito del nuevo gobierno. Eso sí me queda mucho, no hay como mucha precisión en ese tema. Ya me voy. ¿Tu conclusión? Pues yo creo que además de todo hay que también retomar el tema del papel del Congreso. Con esta mayoría también mecánica tan grande, ¿no? Difícilmente vamos a discutir temas de esta naturaleza y es preocupante porque entonces ¿dónde está también la corresponsabilidad del Congreso? No solamente en la asignación de presupuestos, sino en el marco jurídico que se necesita. Hemos hecho a veces leyes que, o sea, los que les toca ejecutar esa ley nos dicen no tenemos manera de hacer operativo la ley que ustedes aprobaron. ¿Por qué? Porque no nos damos el tiempo de discutirlo, de revisar los temas y me parece que en este maraña no se ve el Congreso tampoco como parte. Si hay una constante en las leyes, se cree que son varas mágicas que todo lo resuelven y nunca se implementan bien. Muchas gracias, Javier Oliva. Lo que se necesita es talante para cumplirlas. Exacto, en asuntos de seguridad. Gracias. Marta Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias a los dos. Sobre todo, muchas gracias a usted. Que le vaya muy bien. Buena tarde.